Buenas noches, bienvenidos. Hoy la noticia que le da la vuelta al mundo tiene que ver con la liberación del padre del futbolista estrella Luis Díaz, un jugador de la selección Colombia, orgullo de nuestro país, ya que es jugador del Liverpool. El papá del futbolista fue secuestrado hace 13 días de cautiverio, 13 días de incertidumbre, y hoy finalmente a las 10:47 de la mañana fue liberado por el ELN. La pregunta es, ¿cómo queda la paz total? Se habla de una crisis a esta estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta semana se han levantado las disidencias de las FARC de la mesa de diálogos. Esta semana hubo una retención de más de 100 soldados en el plateado departamento del Cauca, y esta incertidumbre porque no era posible, pasaban los días y nada que se daba la liberación de don Manuel Díaz. Hoy finalmente ya se encuentra con su familia, ya en este momento es noticia mundial. Vimos esa escena desgarradora cuando Luis Díaz, jugador de Liverpool, hace un gol y en la celebración levanta su camisa y dice: exijo el respeto de mi padre. Así están las cosas hoy con nuestro analista Jorge Iván Reyes. ¿Qué significa esta liberación para la estrategia de la paz total? Doctor Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés. Buenas noches a todos los cibernautas que se conectan a esta hora en la editorial de Ecovisión Colombia. Pues efectivamente, Carlos Andrés, eh, pues un sabor agridulce, ¿no? Porque pues liberan a un secuestrado, pero no deja de ser secuestrado. Y se quitó la camiseta Luis Díaz y envió un mensaje que liberaran al papá, pero también es una vergüenza a nivel internacional lo que está pasando en Colombia. Yo creo que el secuestro, también conocido como plagio, que es un delito contra la libertad, es un delito supremamente gravísimo, es un crimen que consiste en privar de la libertad de forma ilícita a una persona o a un grupo de personas, generalmente durante un tiempo determinado, con el objetivo de obtener un rescate. Y a veces es extorsivo, a veces es a cambio de una decisión, de un favor, de un compromiso. En Colombia estamos enseñados a ver secuestros express en un taxi, en un carro por la noche, secuestros de una moto, de un carro. En alguna época, lo que le decían pescas milagrosas, que eran unos secuestros masivos en la carretera. Y el secuestro extorsivo no ha parado. No ha parado, Carlos Andrés, y hoy vamos a hacer una pequeña pausa en este delito que es nefasto y cruel. Un delito que, aparte de ser de lesa humanidad, porque frustra completamente los derechos de la libertad de una persona, van asociados a muchas más cosas. Un secuestrado es privado de la libertad y sometido a muchos vejámenes, no solo su locomoción, a veces delitos sexuales van ligados al secuestro, tortura, maltrato, falta de alimentación, falta de sol. Muchos secuestrados los hemos visto enterrados en la tierra, enterrados en la montaña, en alguna época del conflicto, encerrados como si fueran pollos o marranos en corrales. Es un delito gravísimo. Y lo más grave es que esté volviéndose a reactivar en Colombia. Festejamos la liberación de Luis Manuel Díaz, pero toda esta presión mediática, 13 días, todas las fuerzas militares, la fuerza pública, la opinión pública, los estadios del mundo, todos pidiendo la liberación de Luis Manuel Díaz. Pero es porque era Luis Manuel Díaz y el resto de secuestrados y los colombianos del común y los campesinos y los militares y los policías que hoy están secuestrados. ¿Cómo hacemos para quitarnos la camiseta en pleno partido y decir que lo liberen? Ese es un tema grandísimo y gravísimo también. El ELN aceptó que había hecho el secuestro porque era un tema extorsivo de dinero. Pues si Luis Díaz no tiene plata, ¿quién tiene plata en Colombia? Y ese problema es gravísimo. La familia de Silvestre Dangond tuvo que irse del país. Muchos colombianos, artistas, gente de la farándula, ¿por qué creen que viven en Miami?
porque no se puede vivir en Colombia, porque se tiene un medio peso y usted se vuelve un objetivo militar. Lo empiezan a seguir los malandros. ¿Para dónde va? ¿Qué tiene? Tiene un negocio, tiene un carro. Ah, le secuestramos un hijo, le quitamos a la familia, secuestramos al señor. Es gravísimo lo que está pasando con este tema de la reactivación del tema del secuestro. Y esas estadísticas se han vuelto a ocupar el primer lugar de la opinión pública. Fuentes, fuentes estatales dicen que durante el periodo de enero a septiembre del año 2023, los secuestros extorsivos aumentaron en un 82%. Hágame el favor, volvió a ser el negociazo. Pocos recursos, dos, tres personas, traen una persona, la meten en un lugar y en un momentico, desde 2 hasta 30, 50 mil millones de pesos, lo que ustedes puedan ver después de haberles hecho un estudio de inteligencia y saber qué le pueden sacar a una persona. Y bueno, esos son los secuestros extorsivos que crecieron en un 82%. Y los que crecieron en un 48% son los de un secuestro simple. Mire, un secuestro es gravísimo. ¿Qué dice nuestro Código Penal en el artículo 169? Dice que el que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá, oído a esto, en prisión de 320 a 504 meses de prisión. Ojo con eso, la pena más baja no es escarcelable, es un delito gravísimo. 320 la pena más bajita, 504 meses de prisión y una multa de 2.666.6 salarios mínimos a 6.000 salarios mínimos. Tiene multa, tiene pena. Es un delito grave y no puede volverse un delito político, ni en conexidad, ni se tiene que perdonar así nomás. La mayoría de personas que han pasado por el secuestro también han sido abusados sexualmente, han sido maltratados, han sido golpeados, psicológicamente afectados, su familia es torturada, muchos han sido torturados hasta la muerte y le siguen cobrando el secuestro a sus familiares. Es un delito atroz, pero el problema es que se esté volviendo a reactivar. Acá estábamos leyendo hoy que Juanita Guabertus, que ustedes la conocen, ella es directora de Human Rights Watch. Aquí destacó un aumento del 67% a nivel nacional en el último año en el tema de secuestro. Lo que dice la doctora Juanita es que de la Human Rights Watch es que el 67% ha crecido este delito en el último año. Estas estadísticas que evidencian, primero, Jorge la Iván. gravedad de la situación Sí. y la imperante necesidad de tomar medidas efectivas para salvaguardar a la población. Jorge ¿sí? Iván, el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, decía, esto no puede quedar así, no puede avanzarse con los diálogos de paz con el ELN como si nada hubiese pasado. Desde el momento en que se firma ese cese al fuego, el secuestro, dijo el comandante del ELN, es con una fuente de financiación. Incluso el presidente dijo que hubiera un impuesto y pidió un apoyo multilateral internacional para financiar a esta guerrilla. ¿Qué dicen ustedes los colombianos? ¿Avanzar como si nada hubiera pasado? Esta semana ha sido crítica para la estrategia de paz total y repetimos, primero, 13 días de cautiverio. Salió un comunicado del ELN diciendo que había dificultades en la liberación del papá del jugador Luis Díaz, porque había presencia de fuerza pública, de las fuerzas militares, a lo que el gobierno ordenó sacar a 300 uniformados para despejar esa zona. Finalmente hoy, luego de incertidumbre, se logró, gracias a la mediación de la ONU, de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia, la liberación. Pero ¿qué pasa en esto? ¿Qué significado tiene esta liberación en la estrategia de paz total, más esa semana cuando las disidencias de alias Iván Mordisco han dicho, nos levantamos de la mesa de diálogos? Esto por ese suceso de Argelia, exactamente en el Plateado, departamento del Cauca, donde se dice, Jorge Iván,
que se está presionando a la comunidad, a los campesinos, para que obliguen a salir a las tropas. Quieren que el ejército, y evidentemente así fue, el ejército para evitar confrontación tuvo que salir a otro sector de la zona rural, que no quieren a las fuerzas militares, y en esto estarían las disidencias. ¿Cómo queda la paz total? ¿Qué significa para usted como televidente la liberación? Y nos alegra y celebramos la bienvenida a la libertad de don Manuel Díaz. Jorge Iván, siga por favor. El tema de Luis Díaz ha sido mediático, ha sido nacional e internacional. El mundo del fútbol abrazó a Luis Díaz, que hoy va a jugar con la selección Colombia y pues va a retornar a su selección. Pero, ¿qué hacemos con esos secuestrados que no tienen esos jugadores como hijos? ¿Cómo darle la espalda a Juan Carlos Beiter, Bustamante, a Ulises Horacio Torres, a José Emerson Díaz y muchos más que necesitan que los mencionen en los medios de comunicación? ¿Cómo hacemos con los soldados, con los policías, con personas que ya llevan meses en la selva secuestrados? Volvimos a retomar el tema de la vida del secuestro como un medio de presión extorsivo. Y desafortunadamente, y eso lo debes saber, hasta los más optimistas como yo en el tema de la paz, pues hombre, cuando suceden estos temas uno dice, pero ¿a qué juegan, no? Dicen que tenemos la paz, pero secuestramos, ¿no? Dicen que tenemos la paz, pero tenemos que seguir financiando el tema del conflicto a través de este delito que debe ser rechazado en bloque por la sociedad. Esto que está pasando en Colombia con un secuestro, ya sea de Luis Díaz o ya sea de Jorge Iván Reyes, tiene que ser de repudio nacional. Si hoy le consultara a la gente si está de acuerdo con estos diálogos de paz y no, pues por más optimistas que seamos, esto nos afecta la moral, afecta la credibilidad, afecta la confianza. Pareciera a veces que estos medios de presión lo que generan que para fortalecerse en los diálogos de paz, pues son actividades contrarias a la paz. Hoy, Carlos Andrés, desde Covisión Colombia queremos rechazar el flagelo del secuestro. Queremos rechazarlo y queremos invitar a las personas que están pasando por esta etapa a que denuncien, a que acudan a los medios institucionales, a la fiscalía, al ejército, a su policía, a los gaulas. No paguen secuestros, no caigan en la misma trampa de pagar secuestros de a veces de personas que no van a liberar y les siguen sacando plata. No cedan a la extorsión. Como sociedad debemos de levantarnos para oponernos a esto y mucho más cuando el secuestro es una herramienta para negociación. Es que esto no tiene presentación. Debemos de rechazar como sociedad el delito que va contra la libertad, de lesa humanidad. Por eso hoy estamos mirando que el delito es un tema que no es escarcelable, que debe tener una pena privativa, es atroz, es cruel con las personas. Cuando secuestran mujeres, muchas son abusadas sexualmente. Cuando secuestran niños, se puede convertir esto en trata de blancas, en desaparición forzada, en todo lo que ustedes quieran pensar, todos los vejámenes. Solo los invito en esta noche a que por un minuto piensen que alguno de sus hijos o alguno de sus familiares es secuestrado, privado de la libertad, llevado a un lugar extraño en manos de cualquier loco que les pueda hacer cualquier cosa y está pidiéndoles dinero. Entonces, Carlos Andrés, esa es la editorial de esta noche: rechazar como sociedad el flagelo del secuestro y más aún como mecanismo de negociación en unos diálogos de paz. Gracias, doctor Jorge Iván Reyes. Importante la opinión de los colombianos. La pregunta para ustedes entonces: ¿avanzar como si nada hubiese pasado o permitir que esos secuestrados, las personas que están retenidas, que han sido, que permanecen en cautiverio, sean dejadas en libertad para que haya una muestra de voluntad de paz? Hoy invitamos a los colombianos a participar. La noticia de hoy entonces, el retorno, y damos la bienvenida, celebramos, nos unimos a ese festejo que se está llevando a cabo en Valledupar, en Barrancas, La Guajira, la tierra de Luis Díaz.
Hoy el mundo futbolístico, la farándula, los medios internacionales celebran, dijo Jorge Iván Reyes en su inicio, una vergüenza internacional esta retención de el papá de Luis Díaz. ¿Cómo serían los días de este jugador que tiene un compromiso con su equipo, el Liverpool? ¿Cómo se desempeñó? Sin embargo, vemos que esta brillante estrella del fútbol anotó goles, jugó muy bien, pero ese mensaje que conmovió al mundo cuando convierte un gol, levanta su camisa y ahí se lee, liberen a mi papá. Eso conmovió al mundo. Muchas gracias, muy amables. Esto es Editorial Ecovisión Colombia. Permiso.